Bueno muchachos, entonces acá lo que nos está pidiendo, el problema que nos está pidiendo calcular es poder calcular esta fuerza EF y poder calcular esta fuerza, perdón, esta fuerza de acá KL, ¿sí? Ahora, aquí aparecen otras dos fuerzas, la fuerza FI es esta, y esta de acá es la fuerza FL. Estas dos fuerzas aparecen, pero con este corte yo no voy a ser capaz de calcularlas y más adelante les muestro por qué, pero sí me permite calcular estas dos. Entonces hagamos el análisis. Si yo hago momentos en F, miren la ventaja grande de hacer momentos en F, que yo anulo esta fuerza EF, anulo de una vez FI, anulo FL, perdón, FI y L, y anulo 20, o sea 20 también pasa por el punto de momento, entonces no me genera el punto de giro, no me genera momento, solo participa KL y 62. Entonces vamos a hacer momentos ahí. Sumatoria de momentos en el punto F debe ser igual a 0. Entonces, sistema de convención de signos, positivo, negativo. 62 me lo hace girar así, eso es para mí negativo, aquí debe haber negativo, eso es para mí negativo, entonces menos 62 multiplicado por la distancia perpendicular, que es 50, listo. La otra, KL lo hace girar también negativo, entonces KL multiplicado por la distancia perpendicular, que es 40, y esto es igual a 0. 62 por 50, ¿cuánto nos da eso? Nos da menos 3100 menos 40 veces KL igual a 0. Paso, puede ser 3100 al otro lado, me quedo con menos 40 KL igual a 3100. Paso el 40 a dividir, queda KL igual a menos 3100 sobre 40. Eso me da alrededor de 77.5, pero nunca nos podemos olvidar del signo, ¿sí? Entonces tenemos un KL que nos dio negativo, que nos dice la hipótesis que usted está manejando es incorrecta, por favor corríjala. Entonces viene uno acá, borra la flechita, cambia otra vez el sentido, coloca el sentido real, ya este sentido ya no es una hipótesis, ya es un sentido comprobado, y vale 77.5, ¿vale? 77.5, muy bien. Si yo quiero calcular EF, entonces debo hacer momentos acá en L. ¿Por qué? Porque al hacer momentos en L anulo esta, es decir, esta no me participa en la ecuación, esta tampoco, y 20 tampoco. Entonces hagamos sumatoria de momentos en el punto L, y eso es igual a 0, y le voy a cambiar de color como para distinguir esas dos. Entonces me participa EF, habíamos dicho, y me participa 62. Vamos a ver, 62, ¿cómo me hace girar? Me hace girar en sentido negativo, entonces menos 62 multiplicado por la distancia perpendicular, es 50, esto es un 6, 62 por 50, y luego tenemos esta otra que es EF, gira en este sentido, eso es sentido positivo, más EF multiplicado por la distancia perpendicular, que es 40. Entonces multiplicado por 40 igual a 0. Entonces está muy fácil. Esto me da menos 3100 más 40 veces EF, paso el número negativo al otro lado del igual con signo positivo y me da 3100 allá positivo, paso el 40 a dividir para poder hallar el valor de EF y tengo que 3100 dividido entre 40 es igual a 77.5, en este caso positivo, lo cual me corrobora mi hipótesis y ya tengo el valor, que es 77.5.
Entonces, listo, ya calculé esos dos. Ahora, miren por qué les digo que no se puede calcular este, estas fuerzas. Si yo hago momentos acá, anulo las dos, no podría tenerlas dentro de la ecuación, entonces no puede participar. Si yo le doy acá, momentos acá, tampoco. Si hago momentos acá, me quedan las dos, me quedo con dos incógnitas. Si hago sumatoria de momentos, de fuerzas en Y, tendría 62, digamos que positivo hacia arriba, esto igual a 0, tendría 62 positivo hacia arriba, más FI positivo hacia arriba, menos IL negativo igual a 0. Tengo dos incógnitas con una sola ecuación, esto no se puede hacer, entonces por esa razón este corte no me puede solucionar ninguno de estos dos, pero me ayuda a solucionar estos dos. Espero que haya sido claro. No siempre el corte sirve para solucionar todas las barras, pero como les digo, esta de 4 es como un caso muy especial que se puede resolver por el sistema de secciones, el método de las secciones. Bueno, muchachos, espero que haya sido claro.